Un niño tendido boca abajo sobre el suelo de madera, rodeado de miles de volúmenes ingleses encuadernados en cuero rojo. Detrás de una verja de hierro que separa el jardín de las calles del arrabal, donde sonaban guitarras y se afilaban cuchillos. Aquel niño llegaría a ser el escritor más traducido en lengua castellana del siglo XX, el hombre que imaginó bibliotecas infinitas, espejos que multiplicaban la realidad y laberintos sin centro. ¿Cómo nace una mente así detrás de unos barrotes? Queridos amigos, soy Carlos Valverde y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias de ídolos. Hoy nos acompaña el hombre que convirtió la literatura en un acto metafísico, Jorge Luis Borges. Para entender al ciego venerado por dos continentes, hay que volver al niño miope que descubrió el mundo antes en los libros que en la calle. Aquí comienza nuestra historia. Hay una imagen que el propio Borges repetiría durante décadas con una insistencia casi terca, como quien vuelve a un sueño para asegurarse de que ocurrió. Un niño pequeño, de 5 o 6 años, está tendido boca abajo sobre el suelo de un salón en penumbra. Tiene un libro abierto delante. Lleva las gafas torcidas porque la miopía lo obliga a acercar mucho la cara al papel. A su alrededor se alzan estanterías que llegan hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel oscura, en su mayoría en inglés. Afuera, al otro lado de los muros de la casa, suena de vez en cuando el rasgueo de una guitarra y se oye el grito ronco de algún hombre en una esquina. Pero dentro, en aquella estancia, solo se oye el ruido seco de las páginas al pasar. Aquel niño se llamaba Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, y aún no sabía que pasaría el resto de su vida tratando de entender qué había al otro lado de aquella ventana. Había nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, en una casa modesta del barrio de San Nicolás, en la calle Tucumán. La Argentina de entonces era una nación joven, eufórica y dolorida, que apenas hacía unas décadas había completado sus guerras civiles. La ciudad olía a tranvías de caballos, a panaderías italianas, a las primeras inmigraciones masivas que llegaban desde Galicia, Andalucía, Nápoles y los Balcanes. Buenos Aires se duplicaba cada pocos años y se confundía a sí misma. En aquel torbellino, la familia Borges Acevedo ocupaba una posición curiosamente doble. Por un lado estaba el padre, don Jorge Guillermo Borges, abogado, profesor de psicología, miope hasta la ceguera, lector apasionado de Spencer, de Schopenhauer y de los poetas ingleses. Era un hombre callado, anarquista pacífico, escéptico de todo gobierno y de toda iglesia. Escribía versos en secreto y guardaba una novela inédita en un cajón. Nunca dijo a su hijo que escribiera, pero un día, cuando el muchacho era todavía muy pequeño, lo llevó frente a la biblioteca, le señaló los estantes y le dio el único consejo que recordaría toda la vida. Lee lo que te guste. Deja el libro si te aburre. No te dejes engañar por el prestigio del autor. Aquella sentencia, en apariencia trivial, fue la primera lección literaria de Jorge Luis Borges. Y como él mismo confesaría medio siglo más tarde, también la única que necesitó. Por el otro lado estaba la madre, doña Leonor Acevedo Suárez, descendiente directa de los soldados que habían cabalgado con San Martín y Bolívar, mujer de carácter firme, voz dulce y memoria prodigiosa. Era la sangre criolla pura, la que llevaba en sus venas el nombre del coronel Isidoro Suárez, héroe de la batalla de Junín, y la del coronel Francisco Borges, abuelo paterno muerto en combate en el 74. Doña Leonor encarnaba el pasado guerrero del país. Don Jorge Guillermo, la duda europea. El niño nació en el centro exacto de aquella contradicción. A los pocos años, la familia se trasladó a Palermo, un barrio del norte de la ciudad que entonces no era el lugar elegante que es hoy, sino un arrabal de calles sin asfaltar, almacenes de esquina, conventillos de inmigrantes y patios traseros donde se desafiaban con cuchillos los hombres a los que se llamaba compadritos. Aquellos compadritos eran una raza casi mitológica, criollos pobres, vestidos con cuidado provocador, expertos en el manejo del facón, que arreglaban los honores con sangre y bailaban el tango temprano con un cigarrillo en los labios. La leyenda decía que en cada esquina de Palermo se libraba todas las noches un duelo en silencio.
La realidad probablemente fue menos pintoresca, pero la imagen quedó grabada en el alma del barrio, y allí, justamente allí, vivía el niño Borges. Pero no en la calle, no en las esquinas, detrás de una verja de hierro. La casa de los Borges Acevedo en Palermo tenía un jardín delantero protegido por una reja de barrotes pintados de negro. Más allá empezaba el mundo del cuchillo y la guitarra. Dentro estaba la biblioteca del padre, una habitación grande con miles de volúmenes en inglés, en alemán, en francés y en castellano. El niño no iba a la escuela. Sus padres, alarmados por las epidemias que asolaban la ciudad y por su salud frágil, decidieron educarlo en casa hasta los 9 años. Tuvo una institutriz inglesa, Miss Tink, y una abuela paterna inglesa, Frances Haslam, que sabía la Biblia de memoria capítulo por capítulo y le hablaba en el idioma de Stevenson y Chesterton. El resultado fue extraordinario. Jorge Luis Borges aprendió a leer en inglés antes que en castellano. Su Cervantes lo descubrió en una traducción inglesa. Su primera versión del Quijote llegó por la lengua de Shakespeare, y cuando muchos años después volvió al original en español, le pareció una mala traducción. Aquí asoma el primer enigma de toda su existencia. ¿Cómo era posible que un niño que crecía en pleno corazón de Palermo, rodeado de la violencia más argentina, más criolla, más callejera que pueda imaginarse, no viera jamás esa violencia con sus propios ojos? Durante años, cuando los amigos le preguntaban por su infancia, Borges respondía con una frase que pronunciaba como una pequeña confesión. Durante mucho tiempo, creí que me había criado en un arrabal peligroso, lleno de atardeceres bravos. La verdad es que me crié en un jardín, detrás de una verja, y dentro de una biblioteca de interminables libros ingleses. La frase tiene la simetría de una sentencia oriental, y también su melancolía. El niño leía sin parar. Su hermana Nora, 2 años menor, recordaría siempre la misma estampa. Jorge tirado boca abajo en el suelo, devorando un volumen tras otro, sin distinguir todavía entre el Quijote y un folletín criollo, entre las 1001 noches y un libro de divulgación sobre hormigas blancas. A los 7 años escribió en castellano un resumen de la mitología griega. A los 8, en inglés, un ensayo sobre la Ilíada que su padre conservó toda la vida. A los 9, una traducción al castellano del cuento El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que apareció publicada en un diario de Buenos Aires firmada con su nombre. Muchos lectores creyeron que el autor era el padre. Ningún niño podía traducir así. Y, sin embargo, había en el niño una herida secreta que más tarde se convertiría en literatura. Vivía rodeado de héroes guerreros en su sangre y de héroes literarios en sus lecturas. Pero él no era ni una cosa ni la otra. Era miope, tímido, propenso al miedo, incapaz de sostener una pelea, ajeno por completo al universo del cuchillo que palpitaba al otro lado de la reja. Sus primos jugaban en la calle. Él leía. Sus abuelos habían muerto a caballo. Él se mareaba al subirse a un pony. Esa distancia entre la épica heredada y el cuerpo frágil sería, durante el resto de su vida, una fuente silenciosa de remordimiento. En un poema escrito a los 70 años, todavía diría que sus mayores le habían legado el valor, y que él no había sido valiente. La verja de hierro no era, en realidad, una protección. Era una forma sutil de destierro. Encerraban al niño dentro de los libros para protegerlo de la ciudad, y al hacerlo, lo condenaban a no conocerla nunca de verdad. Toda su literatura posterior, la fascinación por los cuchilleros del sur, los compadritos que se matan por una palabra, los gauchos que mueren con dignidad estoica, sería un intento permanente de reconstruir por la imaginación aquello que la vida le había prohibido vivir. El joven Borges no escribió jamás sobre lo que vio, escribió sobre lo que no se le permitió ver. Esa fue su gran paradoja y también el germen secreto de toda su obra. Cuando ya anciano y casi ciego, se le preguntaba si había sido feliz en aquel jardín de Palermo, respondía con su prudencia habitual que sí, que probablemente sí, que los niños siempre lo son cuando todavía no comprenden lo que les falta. Pero añadía, bajando la voz, una observación más turbadora. Dijo en cierta ocasión que el paraíso, para él, había tenido siempre la forma de una biblioteca, y al decirlo, no estaba describiendo una imagen literaria.
Estaba describiendo el sitio exacto donde había vivido encerrado de niño, sin saber que aquel encierro lo estaba convirtiendo en uno de los escritores más extraordinarios de la lengua española. La tarde del 26 de noviembre de 1874, sobre la llanura desolada del Combate de la Verde, en la provincia de Buenos Aires, un hombre de 39 años se ajustó el poncho blanco sobre los hombros, montó su caballo blanco, cruzó los brazos sobre el pecho y avanzó al paso lento, deliberado, hacia las filas enemigas. No galopó, no desenvainó el sable, no buscó refugio. Avanzaba con la calma exacta de quien va a una cita largamente esperada. El general Mitre, su jefe, se había rendido aquella misma jornada. La guerra civil concluía. Para muchos oficiales aquello era el final feliz de una jornada amarga. Para el coronel Francisco Borges Lafinur, en cambio, significaba algo distinto. Había peleado durante toda su vida contra los caudillos federales. Había sostenido la causa de la civilización urbana frente al desierto, y ahora no estaba dispuesto a sobrevivir a su derrota. Las carabinas Remington del enemigo dispararon 2 veces. 2 balas atravesaron al hombre del poncho blanco. Cayó del caballo. Fue trasladado a una casa cercana y murió esa misma noche. Aquel hombre era el abuelo paterno de Jorge Luis Borges. Su muerte, en realidad un suicidio elegido y disfrazado de combate, sería el episodio fundacional de la mitología familiar. Pero no era el único antepasado glorioso. Por el lado materno, la sangre venía de más atrás todavía, de los héroes mayores de la emancipación americana. El bisabuelo materno, el coronel Isidoro Suárez, había mandado la caballería peruana en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, una de las acciones decisivas en la independencia del Perú frente al ejército español. Tenía entonces 24 años. Su carga decidió la jornada. El general José de San Martín lo había distinguido. Bolívar, después, lo había mencionado en sus despachos. Y, sin embargo, aquel joven oficial de Junín, héroe en el papel y en la memoria, terminó sus días en el exilio en Montevideo, perseguido por la dictadura federal de Juan Manuel de Rosas, pobre, casi olvidado por la patria que había contribuido a fundar. Murió en el destierro en 1846. Sus restos descansan hoy en el cementerio de la Recoleta, en el panteón familiar, donde más de un siglo después también reposaría su bisnieto. Por la rama paterna, en cambio, asomaba otra herencia más inesperada. La abuela inglesa, Frances Haslam, había llegado a la Argentina desde Staffordshire en 1870. Era hija de un pastor protestante, hablaba un inglés bíblico y cuidado. Recitaba de memoria capítulos enteros del Antiguo Testamento y aportó a la familia una segunda lengua, una segunda biblioteca y una segunda visión del mundo. Por ella, los Borges fueron desde entonces una casa bilingüe. Por ella, las primeras lecturas del niño Jorge ocurrieron en inglés. Y por ella se introdujo en la sangre familiar una sensibilidad anglosajona, melancólica, hecha de bruma, de literatura y de soledad protestante. El contraste no podía ser más violento. De un lado, los abuelos criollos, los soldados muertos en la pampa, los hombres del facón, del caballo, del poncho ensangrentado. Del otro, los abuelos ingleses, los pastores, los lectores de Stevenson y de la Biblia del rey Jacobo. Y en el centro, frágil, miope, tímido hasta el sonrojo, incapaz de cabalgar y mucho menos de empuñar un arma, el niño Jorge Luis Borges, heredero de las 2 sangres y prisionero de una contradicción que no terminaría jamás. Hay una escena que el propio Borges contaría muchas veces y que pertenece a aquel mundo familiar. Su otra abuela, doña Leonor Suárez de Acevedo, agonizaba en una casa de Buenos Aires, rodeada de hijos, de nietos y de un silencio fúnebre. Era una mujer valiente, viuda de un militar, descendiente de la carga de Junín. Llevaba días muriendo despacio, sin una sola palabra ruda, sin un solo gemido. En cierto momento, con un hilo de voz que apenas pronunciaba las sílabas, pidió que se acercaran. Los presentes pensaron que iba a despedirse, a pronunciar alguna fórmula solemne, alguna bendición. La anciana, en cambio, dijo con sequedad que no había nada de interesante en una mujer muy vieja que se moría muy despacio,
que aquello no podía importar a nadie, que dejasen de llorar y la dejasen morir en paz. Y luego, por única vez en toda su vida, pronunció una palabra fuerte, una palabrota rotunda, casi de cuartel. Los presentes se quedaron mudos. Aquella mujer, que jamás había dicho una sola grosería, despedía el mundo con un improperio elegido con la precisión de un disparo. Quería que la dejaran marcharse sin retórica. Murió poco después. El niño recordaría esa escena toda la vida y comprendería, mucho más tarde, que en su familia había una manera particular de morir. Sin gritos, sin gestos, sin súplicas, con un dominio casi anglosajón de la propia desaparición. Una dignidad estoica que el coronel Francisco Borges había llevado al extremo cuando se ofreció a las balas en La Verde, y que la anciana de Buenos Aires había repetido, a su modo silencioso, en el lecho de muerte. Frente a tanta sangre épica, el padre del escritor, don Jorge Guillermo Borges, parecía un puente roto entre dos mundos. Era miope desde la juventud, hasta el punto de no poder seguir la carrera militar. Profesor de psicología en un instituto inglés de Buenos Aires, lector incansable de Spencer, Hume, Schopenhauer y los poetas victorianos, escribía en secreto y guardaba en un cajón los borradores de una novela, El caudillo, que publicaría tarde y sin éxito. Era anarquista pacífico, no en el sentido violento del término, sino en el sentido inglés, casi spenceriano. No creía en el gobierno, no creía en la guerra, no creía en las patrias. Pensaba que el mejor estado era el mínimo, y aplicaba ese principio también en casa. Nunca obligó a su hijo a leer un libro, jamás le dijo qué era una obra maestra, jamás impuso un canon. Esperaba, en silencio, que el muchacho descubriera todo por sí mismo, y depositó en él, sin palabras explícitas, el sueño literario que él mismo no había podido cumplir. El joven Jorge Luis creció así, en el centro exacto de aquella tensión. Por sus venas corrían soldados muertos en La Verde y en Junín. En su sangre latían 2 guerras civiles, 2 generales, 2 epopeyas. Pero en su cuerpo, frágil y miope, no había nada de aquel temple. Las únicas armas que sabía manejar eran las palabras, y las únicas batallas que daba ocurrían en el silencio de una biblioteca. Aquello generó en él una sensación de deuda permanente, una culpa secreta. El sentimiento, muchas veces confesado en su madurez, de que sus mayores le habían transmitido el valor y de que él, por debilidad de carácter o de constitución, no había sabido honrarlo. En un poema escrito tras la muerte de su madre, ya cumplidos los 70 años, dijo con esa serenidad amarga que solo se gana al final del camino: me legaron valor, no fui valiente. Toda su obra puede leerse como un intento de reconciliarse con esa frase, y, sin embargo, hubo en la herencia un descubrimiento fundamental. Borges aprendió de sus antepasados algo distinto del culto a la guerra. Aprendió el culto al coraje personal, despojado de banderas y de causas. Un coraje sin ideología, sin patria, sin partido. El coraje de un hombre que decide enfrentarse a su destino con dignidad, aunque ese destino sea absurdo. Como el coronel Francisco Borges avanzando al paso lento hacia las balas Remington, sin esperar gloria ni recompensa, solo por fidelidad a una idea íntima de honor. Esa fue la lección que el nieto, pacifista convencido, lector silencioso y enemigo de toda violencia colectiva, tomó como única herencia digna de conservar. No la guerra, sino la valentía solitaria. No la épica, sino la postura ante la muerte. Aquella idea, recibida en silencio durante la infancia, sostendría secretamente toda su literatura posterior. En el invierno de 1914, una familia argentina cruzó el Atlántico con destino a Europa. El motivo del viaje era prosaico. Don Jorge Guillermo Borges, miope desde la juventud, perdía rápidamente la vista y buscaba en Ginebra a un especialista suizo que pudiera frenar el avance de la ceguera. Iban a quedarse unos meses, quizá un año, lo justo para concluir el tratamiento y emprender luego el recorrido obligado por las ciudades de la cultura europea. Llegaron a Ginebra a comienzos del verano. Pocas semanas después, el 28 de junio, un estudiante serbio disparaba en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando de Austria. En agosto, Europa entera ardía. Las fronteras se cerraron. Los Borges Acevedo
quedaron atrapados en Suiza, en aquel pequeño país neutral rodeado por la guerra más sangrienta que el continente había conocido jamás. Lo que iba a ser un viaje de 1 año se convirtió, sin que nadie lo planeara, en 5 años de exilio europeo. Jorge tenía 15 años cuando llegó. Tendría 22 cuando volvió a Buenos Aires. En ese intervalo, en aquel paréntesis impuesto por una guerra ajena, se formó el escritor que más tarde el mundo conocería. Suiza fascinó al adolescente desde el primer momento. Era un país hecho de fragmentos. Convivían en él alemanes, franceses e italianos, separados por la lengua y unidos por un pacto silencioso. Olvidar sus diferencias, renunciar al nacionalismo, no construir nunca un imperio. No existía la raza suiza, no existía la sangre suiza. Existía, en cambio, una decisión colectiva de pertenecer a algo más sereno que las patrias. Aquella idea entró en el ánimo de Borges para no salir jamás. Toda su vida sería un hombre que desconfiaba de los nacionalismos. Y aquella desconfianza nació, en gran parte, contemplando la dignidad neutral de Ginebra mientras a unos cientos de kilómetros se desangraban Verdún y el Somme. El joven se matriculó en el Collège Calvin, una institución severa, austera, marcada todavía por la huella del reformador del siglo XVI. Allí estudió francés, latín, matemáticas y, sobre todo, descubrió que la educación era algo distinto a la disciplina argentina. Sus compañeros le hablaban en un francés cortado por acentos suizos, italianos, polacos y judíos. Comprendió por primera vez que el mundo no era un solo idioma. Comprendió también que para entrar en cualquier cultura hacía falta dejar de mirarla desde fuera y aprender a respirar dentro de ella. Esa intuición lo acompañaría toda la vida, pero la verdadera revolución ocurrió fuera del aula, en una librería de Ginebra. El muchacho había leído en inglés una novela de Thomas Carlyle, Sartor Resartus, en la que aparecían citas continuas en alemán. La curiosidad lo dominó, decidió aprender la lengua de aquellas citas y, fiel a su independencia, no se inscribió en ningún curso. Compró un ejemplar del Liedisches Intermezzo, los versos amorosos de Heinrich Heine y un diccionario alemán-inglés, y comenzó solo, sentado en su cuarto, frente a un libro de poesía que no entendía y un diccionario que apenas sabía usar. Algunos años más tarde, diría que aprender un idioma por la gramática es un error. Ningún niño aprende su lengua materna con declinaciones y conjugaciones. La aprende por inmersión, por necesidad, por hambre. Él se acercó al alemán como un niño se acerca a la vida, tropezando. Hay una escena exacta. Tarde de invierno en Ginebra, 1917 probablemente. El joven Jorge, sentado frente a una mesa, con el diccionario abierto a su izquierda y el libro de Heine a la derecha, sigue palabra por palabra un poema breve. Una palabra. Otra palabra. Otra más. De pronto, sin saber cómo, comprende la estrofa entera. No línea por línea, entera. Y el sentido lo atraviesa con una emoción que no había sentido jamás. No era una emoción intelectual, era una emoción casi física. Acababa de descubrir que la lengua alemana, ese instrumento que minutos antes le resultaba opaco y áspero, era capaz de transportar la poesía más íntima que un hombre puede escribir a otro hombre. Aquella tarde, el adolescente miope, atrapado en un país neutral mientras Europa se desangraba, descubrió que los idiomas no son obstáculos, sino patrias secretas, y supo, con una certeza que ya no lo abandonaría, que la suya iba a ser una vida hecha de muchas patrias secretas a la vez. Aquí asoma la pregunta, la paradoja silenciosa de aquellos años suizos. ¿Para qué necesitaba un adolescente sudamericano dominar el alemán en plena guerra, en una ciudad donde nadie de su entorno hablaba esa lengua, en un país donde el alemán era apenas uno de 4 idiomas oficiales? ¿Para qué tanto esfuerzo en aprender una lengua que en Buenos Aires sería, durante años, casi inútil? ¿Qué buscaba en aquellos versos de Heine, de Hölderlin, en las páginas oscuras de Schopenhauer que devoró poco después con la pasión de un converso? La respuesta se fue formando lentamente. El joven Borges no aprendía idiomas para comunicarse, los aprendía para leer. Para él,
Cada nueva lengua era una nueva biblioteca, una nueva forma de mirar el universo. El alemán le dio acceso a Schopenhauer, cuyo pesimismo metafísico iba a marcar para siempre su modo de pensar. Le dio acceso a los expresionistas, a Walt Whitman traducido por Johannes Schlaf, a Kafka y a Meyrink. Aprendió francés en el liceo, latín en las aulas, alemán por su cuenta, y el inglés, idioma de su abuela, lo había llevado consigo desde la cuna. 4 lenguas, 4 tradiciones literarias, antes de cumplir los 20 años. Hubo también, en aquellos años de Ginebra, episodios menos luminosos. Borges se enamoró por primera vez, con la torpeza apasionada de los muy jóvenes y muy tímidos. Vivió la angustia de no saber cómo dirigirse a una mujer. Conoció el burdel modesto de un suburbio ginebrino al que su padre, con un sentido práctico desconcertante, lo envió un día para que se hiciera hombre. La experiencia fue un fracaso humillante. El muchacho descubrió, con dolor, que el cuerpo no se aprende como un idioma. Aquella herida silenciosa lo marcaría también. Décadas más tarde, ya anciano, aludiría a ella con la sequedad de quien se ha resignado. Pero por encima de todo eso, lo que dominaba aquellos años era el descubrimiento. Las largas caminatas a orillas del lago Le Mans, las conversaciones con los compañeros del Collège Calvin, el silbido del viento entre los olmos del jardín del colegio, el rumor de las ediciones alemanas de Schopenhauer en su escritorio. Ginebra se convirtió, sin que él lo supiera entonces, en su segunda ciudad secreta, en el lugar al que vuelven los hombres cuando se han perdido. 70 años más tarde, cuando llegara la hora final, sería allí, exactamente allí, donde el escritor decidiría morir. Pero eso ocurriría mucho después. En 1919, terminada la guerra, los Borges abandonaron Suiza y bajaron hacia el sur. España los esperaba. Y con España, otra revelación. El descubrimiento de que el castellano, su lengua materna, también podía ser una literatura. Una mañana de marzo de 1921, el barco que traía a la familia Borges desde Europa atracó en el puerto de Buenos Aires. El joven Jorge tenía 21 años, hablaba 4 idiomas, había publicado algunos poemas en revistas ultraístas de Sevilla y de Madrid, había leído a Schopenhauer en alemán, a Whitman en inglés y a Mallarmé en francés. Había caminado por Ginebra, por Mallorca, por Sevilla, por Madrid. Había conocido a Rafael Cansinos Assens en la tertulia del Café Colonial. Había firmado manifiestos vanguardistas. Había escrito 2 libros que prudentemente decidió no publicar y que más tarde destruiría. Volvía a su ciudad cargado de Europa, de teoría sobre la metáfora, de exaltación juvenil. Pero al pisar de nuevo Buenos Aires, lo que sintió no fue el reencuentro previsto, fue el descubrimiento. La ciudad había cambiado durante su ausencia, y él, sobre todo, había cambiado dentro de la ciudad. Buenos Aires ya no era el escenario natural de su infancia, era ahora un objeto de contemplación, una ciudad que había que aprender a mirar otra vez, con ojos de regreso. Caminó por sus barrios olvidados, recorrió Palermo, San Telmo, el sur, descubrió crepúsculos rosados sobre las casas bajas, patios con limoneros, esquinas humildes donde el pasado argentino parecía todavía agazapado. Comprendió que durante años había mirado a Buenos Aires con desdén, deslumbrado por Londres, por París, por Ginebra, y que ahora, justamente al volver, aquella ciudad antes invisible se revelaba con la fuerza de una revelación íntima. De ese deslumbramiento nacería su primer libro publicado, pero antes debía ocurrir un encuentro decisivo. Una tarde, en el patio de una casa modesta del barrio de Tribunales, alguien presentó al joven Jorge Luis Borges a un hombre extraño, de pelo desordenado, mirada distraída, conversación deslumbrante. Se llamaba Macedonio Fernández. Era amigo y compañero generacional del padre del escritor, abogado de oficio y filósofo de vocación, un hombre que pasaba las noches escribiendo páginas que luego perdía o regalaba o quemaba como una indiferencia desconcertante. Macedonio no daba ninguna importancia a la literatura escrita. Toda su filosofía vivía en la conversación oral. Hablaba como si acabara de inventar el lenguaje. Preguntaba, dudaba, ironizaba.
Refutaba a Schopenhauer y a Berkeley con una soltura desarmante. Borges, que había leído en alemán a aquellos mismos filósofos, descubrió con asombro que aquel hombre llegaba por su cuenta a las conclusiones que en Europa habían tardado siglos en formularse. Macedonio Fernández se convirtió en el verdadero maestro del joven Borges. No le enseñó a escribir, le enseñó a pensar. Le mostró que la filosofía no era una disciplina académica, sino un modo de habitar el mundo, que era posible dudar de todo sin caer en el cinismo, que la metafísica podía ser, también, una forma de humor. Borges diría toda la vida que conocer a Macedonio había sido como conocer a Adán antes de la caída, al primer hombre que se hace preguntas elementales sobre el tiempo, la muerte, el yo. Sin Macedonio Fernández, no habría existido el Borges que el mundo recordaría. Mientras tanto, el joven seguía escribiendo. Acumulaba poemas sin una libreta. Versos sobre las calles humildes de Buenos Aires, sobre los atardeceres, sobre el barrio del sur, sobre los patios con jazmines. Versos sencillos, contenidos, despojados del barroquismo vanguardista de sus primeros intentos españoles. Quería decir lo argentino sin estridencia, sin colorido turístico, sin gauchismo de exportación. Hacia 1923 tenía suficientes poemas para un libro, y entonces tomó una decisión que decía mucho de él. No buscó editor, no buscó imprenta de prestigio, no buscó prólogos de hombres famosos. Encargó la edición a una imprenta modesta, con dinero que le adelantó su padre. Tirada, 300 ejemplares. El libro se tituló Fervor de Buenos Aires. Llevaba una portada xilográfica diseñada por su hermana Nora. Tenía 45 poemas. Cuando los ejemplares llegaron a la casa de la calle Quintana, donde la familia vivía entonces, el joven autor de 23 años contempló las pilas de libros sin saber qué hacer con ellos. No los repartiría por las librerías. No haría presentación pública. Hizo algo más extraño todavía. Eligió los abrigos colgados en el guardarropa de la redacción de la revista Nosotros, una de las publicaciones literarias más importantes del país, y deslizó un ejemplar de Fervor de Buenos Aires en el bolsillo de cada abrigo. Los críticos, los poetas y los profesores de literatura argentina volvieron aquella noche a sus casas sin saber que llevaban encima el primer libro de Jorge Luis Borges. Aquí asoma la pregunta. ¿Por qué un joven que dominaba 4 idiomas, que había leído a los más grandes vanguardistas europeos, que había firmado manifiestos exaltados en Madrid junto a Cansino Sassens y a Guillermo de Torre, eligió para su primer libro un estilo despojado, sereno, casi clásico, sin metáforas vertiginosas ni acrobacias de estilo? ¿Por qué el discípulo del ultraísmo se presentaba ante el mundo como una voz que más parecía la de un sabio antiguo que la de un joven revolucionario? La respuesta, Borges la daría muchas décadas más tarde, ya viejo y casi ciego. Diría que el estilo barroco es el pecado de la vanidad. Diría que un escritor barroco está pidiendo siempre que lo admiren, que reconozcan su talento, que aplaudan su acrobacia verbal, y que aquello, en el fondo, es una falta de pudor. Por eso, casi sin saberlo, el joven que regresaba de Europa eligió un camino distinto. Quiso decir las cosas con palabras comunes, con la sintaxis natural de la lengua, sin alardes. Aprendió a esconder su erudición. Aprendió a parecer sencillo cuando ya no lo era en absoluto. Esa sencillez aparente fue la conquista más larga de su vida. Empezó en Fervor de Buenos Aires, en 1923, y le costaría medio siglo refinarla por completo. Mientras tanto, las cosas en la vida cotidiana seguían su curso modesto. Borges colaboraba en revistas. Conoció a un muchacho rico, aficionado a la literatura, que le pareció pretencioso y le caería mal durante años. Se llamaba Adolfo Bioy Casares. Más tarde se harían amigos inseparables. Escribirían juntos relatos firmados con un seudónimo común y compartirían medio siglo de literatura. Conoció también, en una velada, a una jovencísima Silvina Ocampo, hermana de la futura editora Victoria Ocampo, y a través de aquella familia se introduciría en el círculo de la revista Sur,
que años más tarde sería su principal tribuna. Un día, en una librería del centro de Buenos Aires, su madre le comunicó una noticia menor pero inolvidable. Habían vendido 37 ejemplares de uno de sus libros, Historia de la Eternidad, en la librería Ateneo de la calle Florida. Doña Leonor lo dijo con asombro. ¿37 ejemplares? ¿No estarás exagerando? El joven autor sintió una emoción inesperada. 37 personas, 37 desconocidos, habían entrado en una librería, habían tomado en sus manos un libro firmado por él, lo habían pagado y se lo habían llevado a casa. Quiso conocerlos a todos. Quiso pedirles disculpas por la modestia de la obra. Quiso prometerles un libro mejor en el futuro. La cifra, que hoy parece irrisoria, le pareció entonces casi infinita. Aquel asombro humilde, aquel deseo de pedir perdón a sus primeros 37 lectores, dice más sobre el carácter de Jorge Luis Borges en sus comienzos que cualquier teoría literaria. El hombre que un día llenaría auditorios en Texas, Oxford, París y Tokio, comenzó pidiendo perdón por escribir. La Nochebuena de 1938, en una casa modesta de Buenos Aires, un hombre de 39 años subía con prisa una escalera estrecha. El ascensor estaba averiado. Llevaba en la mano un ramo de flores. Iba a visitar a una mujer que esperaba la llegada de la cena. Mientras avanzaba, en la penumbra del descansillo, sintió de pronto una ráfaga inesperada sobre la frente. Pensó, durante un instante, que un murciélago le había rozado la cabeza. No era un murciélago. Era el marco de una ventana, recién pintado, que alguien había dejado abierto. El golpe fue seco, breve, casi indoloro. El hombre siguió su camino. Apenas notó la herida. Solo unas horas más tarde comenzaron la fiebre, los escalofríos, los delirios. La pintura fresca había infectado el corte. En aquella época anterior a los antibióticos modernos, una septicemia era una sentencia. Jorge Luis Borges estuvo varias semanas al borde de la muerte sin saberlo. Su madre le acercaba paños fríos a la frente. Los médicos no sabían si despertaría con todas sus facultades intactas. El año había sido ya tremendo antes del accidente. Pocos meses antes, en febrero de 1938, había muerto don Jorge Guillermo Borges, el padre. Aquel hombre callado, miope hasta la ceguera total en sus últimos años, había muerto sin haber publicado la gran obra literaria que durante toda su vida había proyectado en secreto. Antes de cerrar los ojos, hizo a su hijo una petición silenciosa. Cumplir él la vocación que el padre no había podido cumplir. Aquel encargo no se pronunció jamás con palabras, pero el hijo lo entendió y lo aceptó. A la muerte del padre se sumaba la situación económica de la familia. Doña Leonor y sus dos hijos quedaron en una posición delicada. Jorge necesitaba un empleo, y lo encontró, ese mismo año, en una pequeña sucursal de la Biblioteca Municipal Miguel Cané, en el barrio de Boedo, lejos del centro literario de la ciudad. El cargo era modesto, el sueldo también. Lo destinaron a catalogar libros que nunca nadie pediría. Lo más extraño no era el trabajo en sí, sino el ambiente. Los demás empleados de la biblioteca eran hombres sencillos, cuyas conversaciones giraban en torno a 3 temas exclusivos: las carreras de caballos, el fútbol y los chistes obscenos. Ninguno había leído una línea de los libros que catalogaban. El primer día, el joven Borges trabajó con honestidad. Catalogó 100 volúmenes. El segundo día, algunos compañeros lo llevaron aparte y le explicaron que tenía que trabajar menos, mucho menos, porque iba a quedar mal con todos. Comprendió la regla no escrita. Aprendió a hacer su tarea en 1 hora y a esconderse el resto de la jornada en el sótano o en la terraza para leer y escribir en secreto. 9 años pasaría en aquel destino mediocre. 9 años de humillación silenciosa que él mismo definiría, mucho después, como 9 años de sólida infelicidad. Y, sin embargo, en aquella terraza, oculto del resto del personal, leyendo a Dante en italiano, traduciendo en silencio a Kafka, escribiendo a hurtadillas, Jorge Luis Borges se convertía, sin que nadie a su alrededor lo sospechara, en el escritor más original del siglo XX en lengua castellana.
Pero antes debía atravesar el episodio de la fiebre. Volvamos al accidente. Durante las semanas de delirio, lo que más lo aterrorizaba no era la posibilidad de morir. La muerte le parecía una abstracción demasiado lejana. Lo que lo atormentaba era una idea más íntima y más cruel: la posibilidad de haber perdido para siempre su capacidad intelectual. Cuando la fiebre comenzó a ceder, su madre, doña Leonor, quiso reanudar las lecturas en voz alta que durante años habían sido el ritual familiar. Borges la rechazó 2 o 3 noches. Tenía miedo. Tenía pánico de descubrir que ya no podía seguir un párrafo, que las palabras se desordenarían en su mente, que el cerebro destinado a los libros se había averiado para siempre. Una noche cedió. Su madre le abrió un ejemplar recién llegado de Londres, una novela menor, casi insignificante en la obra de su autor. Doña Leonor leyó la primera página, la segunda, la tercera. De pronto, vio que su hijo lloraba. Le preguntó qué le ocurría. Borges respondió con una sola frase: «Lloro porque entiendo». Comprender una página seguida de prosa inglesa era la prueba, la única prueba que necesitaba, de que su mente seguía intacta. La inteligencia había sobrevivido a la fiebre. El escritor podía seguir existiendo. Aquí asoma la pregunta: ¿es posible que un hombre que ha estado al borde de perder la razón se atreva, justamente después de aquella experiencia, a escribir los relatos intelectualmente más complejos jamás concebidos en castellano? La lógica común diría que no. Quien ha temblado por su mente debería buscar la prudencia, la sencillez, los temas modestos. Borges hizo exactamente lo contrario. Pocos meses después de su convalecencia, escribió su primer relato propiamente fantástico. Se titulaba Pierre Menard, autor del Quijote. Era la historia de un escritor francés contemporáneo que se proponía no copiar el Quijote, sino reescribirlo palabra por palabra desde su propia conciencia, generando un texto idéntico al de Cervantes y, sin embargo, infinitamente distinto en sentido. Era un relato vertiginoso. Era una broma metafísica de primer orden. Era, sobre todo, la prueba de que algo había cambiado para siempre en la cabeza de su autor. Después vinieron Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, las ruinas circulares, la lotería en Babilonia, la biblioteca de Babel, Funes el Memorioso, el jardín de senderos que se bifurcan. En apenas 6 o 7 años, en plena humillación bibliotecaria, Borges escribió los relatos que iban a fundar una nueva manera de entender la ficción. ¿Cómo se atrevió? La respuesta, él la daría con esa modestia irónica que era su firma. Dijo, hablando de Herbert George Wells, que un buen relato fantástico necesita un solo elemento increíble, rodeado de mundo cotidiano. Wells no había escrito una historia sobre marcianos invisibles que invadían la Tierra, porque eso eran 2 imposibilidades juntas. Había escrito El hombre invisible y La guerra de los mundos, cada una con una sola maravilla y todo el resto plausible. Borges aplicó la receta a un terreno nuevo: las paradojas filosóficas. En sus relatos, lo fantástico no eran los marcianos, lo fantástico era el tiempo, la memoria, el infinito, las simetrías secretas del universo. Y todo lo demás, los hombres, los cafés, las calles de Buenos Aires, los catedráticos, los libros, era cotidiano hasta lo trivial. Por eso funcionaba, por eso, todavía hoy, sigue funcionando. Detrás de aquel hallazgo había también una forma de pudor. Borges siempre dijo que escribir cuentos fantásticos era una manera de protegerse. Le permitía no confesarse directamente, no exhibir sus sentimientos, no entregar su intimidad sin filtro. Disfrazaba sus emociones más profundas con la máscara de una paradoja, de una teoría matemática, de una broma erudita. El lector creía estar leyendo un acertijo intelectual. En realidad estaba leyendo el diario íntimo, secretamente cifrado, de un hombre tímido que había tenido miedo de perder la razón. Aquella era su gran defensa, y paradójicamente, también su forma más sincera de escribir. Hacia el final de la década de 1940, cuando Argentina entraba en una etapa política convulsa que cambiaría su vida personal de un modo que aún no podía imaginar, Jorge Luis Borges ya era,
Para los pocos lectores capaces de seguirlo, el escritor más singular de la lengua española, pero seguía catalogando libros olvidados en una biblioteca de barrio, y todavía no había vendido más de unos cientos de ejemplares de cada uno de sus volúmenes. La verdadera tormenta estaba a punto de empezar. A mediados de 1946, un cartero entregó en el departamento de la calle Maipú un sobre oficial dirigido a Jorge Luis Borges. El escritor, que entonces tenía 46 años, lo abrió con esa curiosidad un poco distraída con la que se abren las cartas administrativas. Dentro había un documento oficial del municipio de Buenos Aires. Le comunicaba que, por reorganización del personal, había dejado de ser auxiliar de la Biblioteca Miguel Cané. Pasaba a partir de aquella fecha a un nuevo cargo. Era nombrado inspector de aves y huevos en los mercados municipales de Buenos Aires. La frase estaba escrita con la frialdad burocrática de las represalias bien calculadas. Borges leyó el documento 2 veces. Después se sentó en el sillón del salón y se echó a reír. Una risa breve, seca, sin alegría. Comprendió de inmediato que aquel papel no era un error administrativo. Era una bofetada cuidadosamente firmada por el régimen del general Juan Domingo Perón, que acababa de llegar al poder. Una bofetada destinada a humillarlo en público, a empujarlo a renunciar, a recordarle que un escritor no era nadie ante el poder. Borges no renunció de inmediato. Escribió primero, con su escritura cuidadosa, una breve declaración. Dijo que se consideraba incompetente en materia de aves de corral y de huevos, ya que sus estudios y su experiencia profesional habían transcurrido íntegramente entre los libros, y rogaba a las autoridades aceptar su renuncia. La frase circuló enseguida por Buenos Aires. Se convirtió, en pocos días, en una sentencia famosa. Era una de las pocas armas que un hombre desarmado podía esgrimir frente a una dictadura. La ironía exacta. Para entender el episodio hay que retroceder unos años. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras buena parte de la oligarquía argentina simpatizaba con las potencias del Eje, Borges había tomado una posición pública distinta. Había defendido la causa aliada en artículos firmes. Había denunciado el antisemitismo. Había escrito en defensa de la comunidad judía argentina en momentos en que muy pocos intelectuales se atrevían a hacerlo. Había firmado manifiestos contrarios al nacionalismo militarista. Cuando Perón llegó al poder en 1946, con un movimiento que mezclaba elementos nacionalistas, populistas y autoritarios, Borges no se sumó al entusiasmo general. Permaneció silencioso pero crítico. Y el régimen, atento a cada gesto de la inteligencia argentina, no olvidó. La represalia no terminó en el ascenso ridículo a inspector de aves. Doña Leonor Acevedo, la madre del escritor, fue detenida y obligada a comparecer en una comisaría. Una mujer mayor, viuda, descendiente de los héroes de la independencia, fue tratada con una rudeza calculada para herir a su hijo más que a ella. Nora, la hermana, fue arrestada en una manifestación pacífica y encerrada brevemente en una cárcel destinada a mujeres de mala vida, una humillación añadida a la detención. La casa familiar fue vigilada, los teléfonos intervenidos. Amigos de Borges desaparecieron de las nóminas universitarias. El escritor reaccionó del único modo que sabía. Se sentó a trabajar. Aceptó dar conferencias en casas particulares, en salones privados de Buenos Aires, en bibliotecas de provincias del interior, en cualquier lugar donde pudieran reunirse 20 o 30 personas para escucharlo hablar de Dante, de Whitman, de Shakespeare, de las literaturas escandinavas. Cobraba honorarios modestos. Vivía con su madre, sin lujos, sin reclamos. Pero aprendió en esos años algo que ningún libro le había enseñado todavía, que la palabra hablada, mirada cara a cara con un público que se la merecía, era una forma de resistencia. Sus conferencias se llenaban. Mujeres mayores, estudiantes, profesores destituidos, antiguos lectores fieles llegaban a escucharlo. No iban a un acto político, iban a recuperar, durante una hora, la dignidad intelectual que el régimen quería arrebatarles. Aquí asoma la pregunta. ¿Cómo reacciona un hombre que ha dedicado toda su existencia a los libros, al silencio y a la tímida cortesía, cuando el poder lo señala, lo degrada,
Persigue a su madre y a su hermana, lo expulsa de su empleo y lo deja sin medios visibles de defensa. ¿Cabe imaginar una violencia más adecuada al carácter de un escritor introvertido? Borges no respondió con la violencia. Respondió con la ironía, con la conferencia, con la prosa exacta. Y respondió también, sobre todo, con la literatura. En aquellos años publicó algunos de sus relatos más perfectos. Apareció El Aleph en 1949, el libro central de su obra narrativa. En sus páginas no hay una sola referencia explícita a la situación política argentina, y, sin embargo, los lectores atentos perciben en cada relato una temperatura particular, una conciencia clandestina de la dictadura. La sociedad de los hombres se ha vuelto absurda. La literatura debe defender el sentido. Esa fue su respuesta silenciosa. El gesto más visible llegó en 1950. La Sociedad Argentina de Escritores, asociación independiente que el régimen veía con recelo, lo eligió presidente. Borges aceptó. Convirtió la institución en uno de los pocos espacios donde aún se podía hablar libremente. La sociedad fue clausurada algunos años después por orden gubernamental. Sus salones quedaron vacíos. Pero hasta entonces, durante varios años, allí se reunieron los escritores que el régimen había marginado. Algunos amigos suyos, conscientes de la humillación pública sufrida en el episodio de las aves de corral, inventaron una respuesta noble. Crearon un nuevo galardón, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, y se lo concedieron en 1950. Era, en sus propias palabras, un premio inventado especialmente para que Borges pudiera recibirlo. Un acto de cortesía colectiva frente a la canallada oficial. En septiembre de 1955, un golpe militar derrocó al general Perón. La llamada Revolución Libertadora abrió un breve período de esperanzas, incertidumbres y reorganizaciones. Borges, que durante 9 años había sido prácticamente un escritor proscrito, fue convocado por las nuevas autoridades. Le ofrecieron un cargo que parecía pensado para él desde el principio del mundo. Director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, 900.000 volúmenes. Una de las bibliotecas más antiguas y más importantes del continente americano. El edificio histórico de la calle México, en el centro de Buenos Aires. Borges aceptó. La noticia recorrió los círculos literarios como una mezcla de alegría y de ironía. El hombre que había sido degradado a inspector de aves recibía ahora las llaves de 900.000 libros. La justicia poética parecía completa, pero el destino preparaba en silencio una broma todavía más cruel. Justamente en ese momento, justamente cuando Jorge Luis Borges entraba como director en la sala mayor de la Biblioteca Nacional, su vista había comenzado a apagarse para siempre. La oscuridad heredada del padre, del bisabuelo inglés y de la abuela Frances Haslam llegaba puntualmente a su cita. Una tarde de 1955, en el gran salón de la Biblioteca Nacional de la calle México, en el centro histórico de Buenos Aires, el director recién nombrado avanzó lentamente entre los estantes de roble oscuro. Tenía 56 años. En las manos llevaba el bastón fino que ya había empezado a acompañarlo en las salidas a la calle. A su alrededor se alzaban 900.000 volúmenes, desde incunables del siglo XVI hasta primeras ediciones del siglo XVIII, desde manuscritos coloniales hasta enciclopedias del siglo XIX. Pasó la mano por los lomos con una suavidad pensativa. Los reconocía por el tacto, la piel labrada de los volúmenes antiguos, el cartón rugoso de las ediciones del siglo XX, la tela inglesa de las colecciones victorianas. Sabía dónde estaba cada uno, sabía qué decía cada uno, pero ya no podía leerlos. Aquella ceguera no había caído de golpe. Había llegado como llegan las cosas que están escritas en la sangre, lentamente, con paciencia, sin permitir un solo instante de sorpresa. Borges sabía desde la juventud que la oscuridad lo esperaba al final del camino. Su padre, don Jorge Guillermo, había muerto ciego. La abuela inglesa Frances Haslam también. El bisabuelo paterno, igual. Era una herencia familiar tan implacable como puntual. Lo único que ignoraba era la fecha exacta. Y los años en que aceptó el cargo de la Biblioteca Nacional resultaron ser, justamente, los años en que esa fecha llegó. Primero desaparecieron los colores extremos.
El negro y el rojo, según él mismo describiría luego, fueron los primeros en abandonarlo. Un día comprendió que ya no veía el rojo de las amapolas, ni el negro de la tinta. Después se fueron el azul y el verde, que en su percepción comenzaron a confundirse en una sola sombra acuosa. Quedó por mucho tiempo un único color, el amarillo. Un amarillo vivo, casi luminoso. El color de los tigres de Bengala que había contemplado de niño en el zoológico de Buenos Aires. Más adelante también ese amarillo se fue oscureciendo. La realidad se volvió, para él, una neblina azulada o verdosa, vagamente luminosa, sin contornos definidos. No era la oscuridad absoluta del estereotipo. Era una niebla densa y silenciosa, sin negro y sin estrellas, en la que las formas flotaban como recuerdos de sí mismas. En esos años, casi al mismo tiempo en que asumía la dirección de la Biblioteca Nacional, su capacidad de leer textos impresos desapareció definitivamente. Era imposible distinguir las letras. Lo descubrió un día, intentando leer un decreto oficial. Pidió ayuda a un funcionario, después a otro. Después comprendió que ya no leería nunca más por sus propios ojos. La cesación no había sido brutal, pero el efecto resultaba demoledor. El director de 900.000 volúmenes no podía leer ni uno solo de los libros bajo su custodia. De aquella ironía nació uno de los poemas más conocidos del idioma castellano, el Poema de los Dones. Borges lo dictó pocas semanas después. Comienza con una frase que el lector recuerda como si la hubiera escrito él mismo. Decía Borges que nadie debía leer en aquellos versos lástima ni reproche, sino solo la constatación de la magnífica ironía de Dios, que con espléndida ironía ya había concedido al mismo tiempo los libros y la noche. La voz del poeta describía después su nuevo modo de habitar la biblioteca. El día arrojaba sobre sus ojos infinitos volúmenes inaccesibles, tan lejanos como los tomos que ardieron en la antigua Alejandría. Y él, que durante toda su vida había imaginado el paraíso bajo la forma de una biblioteca, tanteaba ahora con un bastón vacilante los corredores donde reinaba sin ver. La aceptación era completa. No había rebeldía, solo asombro, como si Dios mismo, después de haber dispuesto el destino de un escritor entre libros, hubiera querido añadir al final la firma personal de su humor metafísico. Aquí asoma la pregunta: ¿qué se hace con la biblioteca más grande de un país cuando el hombre encargado de custodiarla se ha quedado ciego? ¿Cómo se dirige aquello que ya no se ve? ¿Cómo se vive con dignidad la cumbre profesional y la pérdida visual al mismo tiempo? Borges encontró, sin proponérselo, una respuesta nueva. Comprendió que la ceguera, en lugar de cerrarle el camino, le obligaba a inventar otro modo de leer y de escribir. Y aquel descubrimiento le devolvería la libertad creadora. Durante años, mientras servía en la pequeña biblioteca municipal de Boedo, Borges había escrito relatos densos, elaborados, sostenidos por una sintaxis cuidadísima que requería corrección continua y vista clara. Ahora ya no podía hacerlo. Tampoco podía leer las páginas que escribía. Tuvo entonces que cambiar de forma. Se entregó a la poesía. Volvió al verso clásico, al soneto, al endecasílabo, al ritmo regular. Una estrofa medida es más fácil de retener en la memoria que un párrafo en prosa. La rima funciona como un ancla mnemotécnica. Borges componía los poemas mentalmente, repetía cada línea hasta fijarla, y luego dictaba el conjunto a su madre, a un secretario o a una estudiante voluntaria. Aprendió a escribir sin papel, aprendió a corregir sin lápiz, aprendió a confiar enteramente en su memoria, y se rodeó de voces. Doña Leonor Acevedo, ya mayor pero infatigable, leía para él en castellano y en inglés cada mañana durante horas. Una joven discípula, María Esther Vázquez, lo acompañaba a las conferencias y le sostenía el brazo en los aeropuertos. Otra muchacha, Alberta Hidalgo, lo visitaba para leerle textos en alemán y en latín. Y un grupo de estudiantes universitarias se ofreció a guiarlo en la lectura de las literaturas más antiguas, las que él había soñado conocer toda su vida. El anglosajón del Beowulf, el islandés de las sagas escandinavas. Curiosamente,
Fue después de quedarse ciego cuando Borges emprendió el estudio sistemático del inglés antiguo y del nórdico medieval. Aprendía recitando, repitiendo conjugaciones en voz alta junto a sus jóvenes lectoras. Convirtió su ceguera en un aula. Las literaturas más remotas de Europa entraron en su mente cuando la luz ya había salido de sus ojos. A todo esto se añadía otro consuelo silencioso: su nombramiento como profesor titular de la Cátedra de Literatura Inglesa y Norteamericana en la Universidad de Buenos Aires, en el mismo periodo, le abrió las aulas universitarias. Allí descubrió un placer que no había sospechado: enseñar. Una conferencia, decía, depende del prestigio del conferenciante, pero una clase depende del interés por el tema. Y a él le importaba el tema, no el aplauso. Lo escuchaban estudiantes apasionados. Algunos de aquellos jóvenes, sin saberlo, se convertirían más tarde en los principales escritores y críticos argentinos del siglo XX. Mientras tanto, el cuerpo se iba volviendo más frágil. La memoria, en cambio, se afinaba. La oscuridad había abierto un nuevo modo de conocer. Lo que el mundo veía como una catástrofe personal, él lo aceptaba como una etapa más en el largo viaje hacia el centro secreto de sí mismo. Habría todavía décadas de creación. Habría todavía viajes, premios, amores tardíos, exilios voluntarios. Pero el hombre que avanzaba lentamente entre los estantes de la Biblioteca Nacional, con un bastón en la mano y 900.000 volúmenes invisibles a su alrededor, ya había aprendido lo esencial. Había aprendido a vivir con la pérdida sin convertirla en queja. Era, ya entonces, plenamente Borges. Hubo un día, en la casa de Palermo, en el que un niño de 5 o 6 años se detuvo frente a un gran espejo del comedor y sintió por primera vez algo que no sabía cómo nombrar. No era curiosidad, no era el simple asombro de reconocer la propia cara. Era pavor, un pavor metafísico, exacto, casi físico. El cristal devolvía cada uno de sus movimientos con un mimetismo implacable. Si él levantaba la mano, otra mano se levantaba al otro lado. Si él inclinaba la cabeza, otra cabeza, idéntica y ajena, hacía exactamente lo mismo. Comprendió, con la lucidez aterradora que solo poseen los niños, que en aquella habitación nunca podría volver a estar solo. Mientras hubiera espejos, habría alguien más. Cerró los ojos. El espejo seguía allí, paciente, silencioso, dispuesto a seguir multiplicándolo eternamente. Aquel pavor infantil no se borró jamás. 60 años después, ciego ya, Borges seguía evitando las habitaciones con grandes espejos y, sobre todo, seguía escribiendo sobre ellos. El espejo se convirtió en uno de los emblemas centrales de su obra, no por capricho estético, sino por una herida concreta. Donde otros veían un objeto doméstico, él veía una conspiración silenciosa. El espejo, decía, prueba que la realidad no es única, que cada cosa puede ser duplicada hasta el infinito, que el universo nunca termina de cerrarse sobre sí mismo. Por eso los espejos asustan. Por eso, en cierto poema, Borges los llama monstruos. Por eso, en otro relato, los une a la cópula, ya que ambos multiplican el número de los hombres. Junto al espejo, otra obsesión recorre toda su literatura: el laberinto. Borges había leído de niño, en la enciclopedia familiar, la historia del Minotauro de Creta. Pero el laberinto que lo perseguía no era una construcción mitológica, era una metáfora. La metáfora exacta de la perplejidad humana frente al mundo. El hombre, decía, vive en un laberinto sin saber que lo es. Cree que avanza en línea recta, cree que elige sus caminos, cree que va hacia alguna parte. En realidad, describe círculos. Vuelve a los mismos puntos, repite sin advertirlo las mismas decisiones. La vida entera es un dibujo geométrico cuyo trazado solo se distingue al final, desde fuera, cuando ya es demasiado tarde para corregirlo. Esa visión, casi schopenhaueriana, alimenta cuentos famosos como La casa de Asterión, donde el Minotauro es el narrador melancólico de su propia condena, o como El jardín de senderos que se bifurcan, donde cada decisión humana genera simultáneamente todos los universos paralelos posibles. Y junto al espejo y al laberinto, una tercera obsesión:
El doble. La idea de que cada hombre lleva dentro de sí a otro hombre. La idea de que existe, en algún lugar del tiempo o del espacio, una versión paralela, simétrica, que sigue viviendo en otra dirección. Borges desarrolló esa idea en muchos relatos, pero el más sobrecogedor es uno escrito ya en la vejez, titulado El otro. Allí cuenta una escena extraña. Está sentado en un banco junto al río Charles, en Cambridge, Massachusetts, en el mes de febrero de 1969. Es de mañana. Hace frío. De pronto advierte que un muchacho se ha sentado en el otro extremo del banco. El muchacho silba una melodía. La melodía es una samba criolla, una samba argentina que solo conoce a alguien que haya vivido la juventud de Borges. El anciano lo observa con disimulo y descubre, con un escalofrío, que aquel muchacho es él mismo, el Borges joven, el de 1919, sentado al otro lado de la corriente, junto al Ródano, en Ginebra. Los dos hombres conversan. Hablan de literatura, de Whitman, de Dostoyevsky. Pero debajo de la conversación, los dos comprenden que no se entienden. Demasiado parecidos para reconocerse. Demasiado distintos para amarse. Aquí asoma la pregunta. ¿Cómo es posible que un escritor de la inteligencia y la curiosidad de Borges, alguien que dominaba 5 idiomas, que había leído todas las literaturas del mundo, que reflexionaba sobre el infinito, la eternidad y la cábala, se obstinara durante medio siglo en repetir las mismas 5 o 6 imágenes? Espejos, laberintos, dobles, tigres, bibliotecas, cuchillos. ¿No era esa repetición una forma de empobrecimiento creativo, una limitación involuntaria? Borges respondió a esa pregunta muchas veces, y siempre con la misma ironía humilde. Decía que un escritor no elige sus temas lo eligen a él. Decía también que tenía, según sus propias palabras, una pequeña bolsa de trucos. Espejos, espadas, laberintos, máscaras. Y que la gente, curiosamente, parecía no cansarse de ellos. Pero la verdad era más profunda. Aquellas imágenes no eran trucos. Eran las únicas formas que él había encontrado para hablar de cosas que de otro modo no se pueden nombrar. La angustia ante la identidad personal, la sospecha de no ser nadie, la conciencia de estar siendo soñado por otro. El espejo no era un objeto, era una metáfora del yo. El laberinto no era una construcción, era una metáfora del tiempo. El doble no era un personaje, era una metáfora de la conciencia. Borges no repetía. Borges intentaba, una vez tras otra, decir lo mismo con palabras un poco más exactas. Hay una escena que lo prueba. Estaba escribiendo en su casa un cuento titulado La intrusa, una historia breve y atroz sobre 2 hermanos del arrabal que comparten a la misma mujer y para no enemistarse, deciden matarla. Toda la fuerza del relato dependía de una sola frase. Las palabras que el hermano mayor pronuncia al menor después del crimen. Borges no daba con esa frase. La intentó decenas de veces. Ninguna sonaba bien. Una mañana habló del problema con su madre, doña Leonor. La anciana, que entonces tenía 90 y tantos años, le dijo simplemente que la dejara pensar. Pasaron unas horas. Doña Leonor lo llamó. Con una voz distinta, casi solemne, le dictó la frase exacta. Una frase de pocas palabras, dura y triste, que ningún hombre habría podido inventar tan bien como ella. Borges la incorporó al cuento sin cambiar una sílaba, y diría siempre, después, que el verdadero coautor de La intrusa era su madre. En ese instante, doña Leonor había entrado dentro del mundo del hijo. Había hablado por los hombres del arrabal que Borges nunca había sido. Había completado el círculo silencioso de toda una vida literaria. Era, también, una forma de duplicación, otra figura del doble, madre e hijo escribiendo un solo párrafo a través de los años. Esos espejos, esos laberintos, esos dobles dejaban entonces de ser figuras retóricas. Se revelaban como lo que siempre habían sido, el modo en que Jorge Luis Borges intentaba mirarse a sí mismo desde fuera, la literatura como espejo, la memoria como laberinto, el otro como uno mismo.
3 formas de la misma pregunta sin respuesta. Una mañana de mayo de 1961, en un apartamento modesto del centro de Buenos Aires, un cartero entregó un telegrama internacional. La criada lo dejó sobre la mesa del recibidor. Doña Leonor Acevedo lo recogió, se ajustó las gafas y lo leyó en voz alta a su hijo. El telegrama venía de Mallorca. Anunciaba que el Premio Internacional de Editores, recién creado por 6 editoriales europeas y norteamericanas, había sido concedido, ex aequo, a 2 escritores. Uno era el irlandés Samuel Beckett, autor de Esperando a Godot. El otro era Jorge Luis Borges. El premio llevaba el nombre de Formentor. La cuantía económica era modesta, pero su efecto fue inmediato y desproporcionado. De la noche a la mañana, un escritor que en Europa apenas conocían unos centenares de iniciados, se convirtió en el nombre que todas las editoriales querían publicar. Editores franceses, italianos, alemanes, ingleses, neerlandeses, polacos, japoneses comenzaron a pelearse por sus libros. La Universidad de Texas lo invitó como profesor visitante. Le siguieron Harvard, Edimburgo, Oxford, la Sorbona. Tenía 62 años, estaba casi ciego, y comenzaba, en ese momento exacto, una segunda vida. La ironía era cruel. Borges había escrito sus mejores libros entre los 30 y los 50 años, en la pobreza, en la humillación política, en la oscuridad creciente. Había publicado El Aleph en 1949 sin que pasara casi nada. Había publicado ficciones en 1944 y apenas se habían vendido unos centenares de ejemplares. Ahora, justo cuando ya no podía ver las portadas de sus propios libros, justo cuando le costaba reconocer las caras de quienes le hablaban, el mundo entero se acordaba de él. Comenzó a viajar. Lo llevaban sus amigas, sus discípulas, su madre cuando aún tenía fuerzas. Daba conferencias en aulas repletas en Austin, en Cambridge, en Tokio, en París, en Jerusalén. Recibía doctorados honoris causa de las universidades más antiguas del mundo. Una multitud silenciosa lo escuchaba hablar de Dante, de Beowulf, de las sagas escandinavas, del Quijote. Cuando salía del escenario, alguna mano amable lo guiaba hacia la puerta, y, sin embargo, la vida privada seguía un curso silencioso, atribulado y solitario. Borges no se había casado. Tenía 67 años cuando, casi por sorpresa, dio un paso que muchos consideraron tardío y otros, sencillamente, imposible. En septiembre de 1967, contrajo matrimonio con Elsa Astete Millán, una vieja amiga viuda de la primera juventud. La boda fue impulsada en gran medida por doña Leonor, ya muy anciana, preocupada por dejar a su hijo bien acompañado al final de su vida. Borges aceptó por obediencia filial y por una vaga esperanza tardía. La unión duró apenas 3 años. Las diferencias de carácter resultaron insalvables. Elsa quería viajar, mostrarse, brillar. Borges quería leer, dictar, retirarse temprano. En 1970 se separaron en silencio, sin escándalo público, y el escritor regresó a vivir con su madre. La habitación de su adolescencia volvió a recibirlo, casi igual a como la había dejado. Aquella vuelta al hogar materno tuvo, sin embargo, una belleza grave. Doña Leonor cumplía entonces 90 y tantos años. Estaba muy frágil, pero conservaba intacta la lucidez. Madre e hijo formaban una pareja extraña a los ojos de los visitantes. Una mujer minúscula, vestida siempre con elegancia anticuada, y un hombre alto, ciego, vacilante, que se apoyaba en su brazo. Comían juntos. Conversaban en castellano y en inglés. Doña Leonor leía en voz alta a Stevenson, a Kipling, a Conrad. Cuando se cansaba, otra voz la sustituía. Pero ella siempre quería leer el último capítulo de cada noche, como si en aquella ceremonia íntima recuperara la juventud de su hijo y la suya propia. Aquí asoma la pregunta: ¿qué es la fama mundial para un hombre que ha perdido la vista, que se ha equivocado en el matrimonio, que vive con su madre nonagenaria y que mide su tiempo en años cada vez más cortos? ¿Compensa el aplauso de los auditorios la melancolía de las habitaciones vacías? La respuesta llegó por un golpe del destino. El 8 de julio de 1975, doña Leonor Acevedo murió en Buenos Aires, a los 99 años.
Había deseado morir antes de cumplir los 100. Le aterraba aquella cifra demasiado redonda. La muerte no respetó del todo su deseo, pero le ahorró el centenario. Borges, que ya había sufrido la muerte del padre, la de los amigos, la de varios maestros, recibió aquella pérdida como nadie había imaginado que la recibiría. 3 días después de los funerales, sentado en el escritorio donde su madre solía leerle todas las mañanas, dictó un poema brevísimo titulado El remordimiento. Era la confesión más directa que jamás había escrito en 60 años de literatura. Decía Borges que había cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No había sido feliz. Que los glaciares del olvido lo arrastrasen sin piedad. Sus padres lo habían engendrado para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Y él los había defraudado. No había sido feliz. No había cumplido la joven voluntad de quienes lo habían traído al mundo. Su mente se había aplicado a las simétricas porfías del arte, a tejer naderías. Le habían legado valor. No había sido valiente. La sombra de haber sido un desdichado no lo abandonaba jamás. Quien conocía a Borges solo por sus laberintos eruditos no podía creer que aquel poema fuera suyo. No había metáforas vertiginosas, no había referencias clásicas. Solo había un hombre confesándose ante el espejo final. La crítica recibió el poema con asombro y emoción, el lector común, conmovido, y el propio Borges, sorprendido. Diría más tarde que la suerte de aquellos versos iba más allá de sus méritos, que la gente lo había agradecido porque, por una vez, había escrito sin defensas. Y entonces, justo entonces, en el invierno gris del duelo, apareció una mujer. Se llamaba María Kodama. Era una antigua alumna suya, hija de un japonés y una argentina, mucho más joven que él. Lo había conocido en una clase universitaria años antes. Hablaba inglés, japonés, alemán. Sabía, sobre todo, escuchar. Comenzó a acompañarlo en los viajes. Le leía las traducciones del anglosajón y de las sagas islandesas. Caminaban juntos por los hoteles, por las ciudades del mundo, por los aeropuertos eternos. Borges descubrió, en la última década de su vida, lo que ya no esperaba. Descubrió la dulzura sin retórica. Encontró en María Kodama una presencia silenciosa, exacta, fiel. Y comprendió, demasiado tarde para muchos, pero a tiempo para él, que el final de su historia personal todavía podía sorprenderlo. A finales de noviembre de 1985, en su apartamento de la calle Maipú en Buenos Aires, Jorge Luis Borges tomó la decisión más extraña, la más íntima y la más controvertida de su vida. Tenía 86 años. Su médico personal acababa de confirmarle un diagnóstico que sospechaba desde hacía meses. Cáncer de hígado. Avanzado. Sin tratamiento posible. La sentencia estaba escrita, y la voz del médico se la había leído como se leen las viejas inscripciones latinas, con respeto y sin esperanza. Borges escuchó en silencio. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. Aquella tarde, sentado junto a María Kodama, anunció lo que ya había decidido en lo más hondo de su ánimo. Quería marcharse. Quería pasar sus últimos meses en Ginebra. Quería morir en aquella ciudad pequeña, junto al lago, donde a los 15 años había descubierto a Schopenhauer, a Heine y a sí mismo. La noticia, cuando se conoció, produjo escándalo en Argentina. La opinión pública no entendió. Un hombre que durante toda su vida había escrito sobre Buenos Aires, sobre Palermo, sobre los crepúsculos del sur, ¿se marchaba a morir lejos? La crítica fue dura. Borges no se justificó. Antes del viaje hubo, sin embargo, otra escena que no podía postergarse. Era el ajuste de cuentas con su silencio político de los años 70. Durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, miles de personas habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas por el régimen. Hijos sin sus padres, esposas sin sus maridos. Una herida nacional aún sangrante. Borges, ciego y aislado, sin leer periódicos, sin acceso directo a la información,
había hecho declaraciones imprudentes elogiando vagamente a los militares en los primeros tiempos del golpe. Aquellos comentarios le costaron, según muchos sostienen, el Premio Nobel de Literatura que parecía esperarlo. Cuando, poco a poco, las víctimas y sus familiares comenzaron a visitar su apartamento para contarle lo que realmente había ocurrido, Borges escuchó con horror. Pidió disculpas públicas. Dijo en una entrevista que su silencio anterior se debía a la ignorancia, a la pura ignorancia, como diría el doctor Samuel Johnson. Asistió en 1985 al juicio histórico contra las juntas militares. Salió conmovido. Declaró ante los periodistas que no había imaginado nunca semejantes atrocidades. Era tarde, pero no demasiado tarde para reconocerlo. Aquel reconocimiento limpió, en parte, la conciencia del anciano antes del viaje final. En diciembre de 1985, Borges y María Kodama tomaron el avión que los llevaría a Ginebra. La ciudad los recibió con el frío seco del invierno alpino. Se instalaron en un apartamento modesto del barrio antiguo, en la calle Grand Rue, a pocos pasos de la catedral protestante y a unos minutos del Collège Calvin. Cada mañana, María lo guiaba por las callejuelas empedradas. Borges reconocía los olores, los ruidos lejanos de los tranvías, el rumor del ródano. Pasaron meses serenos. Borges dictaba versos breves, recibía a pocas visitas, comía poco. Leía a través de la voz de María los textos que más amaba. El Eclesiastés en inglés, las sagas islandesas, los versos de Heine que 70 años antes había descifrado palabra por palabra en aquella misma ciudad. El 26 de abril de 1986, sintiéndose cada vez más débil, Borges decidió otro gesto largamente meditado. Contrajo matrimonio con María Kodama. La ceremonia fue civil, breve, casi clandestina. Solo quería, dijo, dejar las cosas en orden. María tenía 41 años, él 86. Habían convivido durante más de una década. Aquel matrimonio era el reconocimiento legal de una compañía que ya era todo lo que tenía. Aquí asoma la pregunta. ¿Por qué un hombre que durante toda su vida había proclamado que era Buenos Aires, que había escrito que los años pasados en Europa eran ilusorios, que había repetido sin cansancio que era criollo hasta los huesos, eligió la ciudad de Calvino para morir? ¿Era un acto de coherencia interior o una traición a su patria? La respuesta está en un poema escrito por él mismo años antes. En él, Borges decía que su vida había sido un viaje por caminos que finalmente lo habían llevado a su centro secreto, su álgebra, su clave, su espejo. Pronto sabría, decía el verso, quién era. Ginebra era, en silencio, ese centro secreto. La ciudad donde había descubierto que las lenguas eran patrias, que la literatura era una forma superior de existir, que el mundo era más vasto que cualquier patriotismo. En Ginebra había aprendido a leer. En Ginebra había sufrido sus primeros amores. En Ginebra había concebido, sin saberlo, al escritor que sería. Volver a morir allí no era abandonar a Buenos Aires. Era cerrar un círculo que había permanecido abierto durante 71 años. Era una forma silenciosa de fidelidad a sí mismo. El 14 de junio de 1986, a las 7:30 de la mañana, Jorge Luis Borges murió en su apartamento de Ginebra. María Kodama estaba junto a la cama. La noche anterior había recitado en voz alta el Padre Nuestro en castellano, en inglés y en anglosajón. Le pidió a María que también ella lo rezara con él. Murió en paz, sin dolor visible. Tenía 86 años. Fue enterrado el 18 de junio en el cementerio de Plainpalais, en el llamado Cementerio de los Reyes. Una lápida sencilla de piedra clara recibe desde entonces a sus lectores. Sobre ella hay grabada una imagen vikinga, en homenaje a las sagas escandinavas que tanto había amado, y unas pocas palabras tomadas de un poema anglosajón. No hay flores, no hay epitafio rimbombante, solo un nombre y una fecha. Como él habría querido. Su nombre habita hoy todas las bibliotecas del mundo. Sus relatos se traducen a docenas de lenguas. Sus poemas se recitan en colegios de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Buenos Aires y de Tokio. Sigue ejerciendo, sobre quienes lo leen por primera vez,
ese efecto extraño y duradero de quien descubre que la literatura no es un adorno, sino una forma de habitar el universo. Espejos, laberintos, dobles, tigres, bibliotecas. Una bolsa pequeña de trucos, decía él con humildad. Pero esos pocos trucos bastan para sostener el asombro de generaciones enteras. Queridos amigos, hemos llegado al final de la vida de un hombre que pidió poco al mundo y al que el mundo, finalmente, le devolvió más de lo que esperaba. Soy Carlos Valverde y os agradezco profundamente que me hayáis acompañado hasta aquí. Si os ha gustado este viaje por la vida de Jorge Luis Borges, dejad un me gusta y suscribíos al canal. Es la manera más sencilla de ayudarnos a seguir contando estas historias.